Como ya saben, el pasado 24 de junio Venezuela sufrió el desastre natural más trágico de su historia reciente. 2 terremotos dejaron sin vida a miles de personas y a miles más sin hogar. El episodio que están por ver lo grabamos antes de la tragedia y nos parece importante aclararlo. Antes de continuar, les pedimos que sigan ayudando porque todavía queda mucho por hacer. Aquí les dejamos un link donde pueden donar. Todos los fondos irán destinados a We Love Foundation, una organización sin fines de lucro que está activamente en el terreno ayudando y llevando esperanza. Venezuela no está sola y sabemos que de esta vamos a salir. Yo recuerdo una reunión que tuvimos como fuertecita de censura y de ajustes editoriales. Y yo te llamo por teléfono cuando está, que si no sé, manejando por Macaracuay. Y teníamos como una rabia, ¿sabes? Sí. Por lo que está pasando. Y recuerdo perfectamente en la conversación contigo que vamos a hacer algo nuestro. Bueno, ¿estamos grabando? Todo bueno, ¿qué tal tú? ¿Contento? Una buena reunión. Estoy viendo cada cosa. Estaba preguntándome, ustedes están claros que ya son como una nube de canas y me imagino que en contraste a cuando empezó todo este proyecto, bien distinto, ¿no? Me imagino que eran bastante carajitos cuando arrancó todo esto. Mucho. Muy Estoy viendo carajito. mucho gris por aquí. Muchas canas. Mucho O sea, gris. por lo menos a Juan se le desarrolló como la cana de la Un Tongolele, robe, así un una robe. raya. Como Pepe Le Pew. Sí, sí, sí. Eso Está vino después. audicionando para Igual o igual. X-Men. Eso vino con los Igual, años. Bueno, chicos, bienvenidos todos. Aquí estamos en un episodio muy especial de Chiste Interno que nos han pedido y además yo tenía ganas también de hacer, que es la historia oral de Isla Presidencial. Hablar Bien. un poco de esa serie que nos piden y bueno, ya no sabemos qué maneras de decir que no la queremos hacer. Así que bueno, eso lo contaremos en Patreon un poquito de los avances de una posible nueva temporada o no. ¿Cómo están, chicos? Aquí estoy con Juan Andrés y Elio, mis queridos amigos y colegas de este hermoso proyecto. ¿Cómo están Bienvenidos. ustedes? Todo Muchas bien. gracias. Muy Perdón bien, por regresar. Sí, o sea, yo no pude ver el otro episodio porque eso no Tú se puede sufres hacer. mucho, tú No, sufres. no. Entonces podemos repetir cosas. Vamos a tener que repetir cosas. Hay un poquito de... Sí, porque hablamos de Isla, hicimos un episodio, lo pueden ir a ver si están en Patreon, porque eso está Sí. allá en el paywall. En el archivo. Un episodio de El Chigüiro Bipolar, que por cierto ya es mayor de edad. Felicitaciones, chicos. Sí, señor. Felicidades. 18 años. 18 años. Es verdad que es el proyecto más longevo de la historia de la sátira, eso es lo que me han dicho por ahí, venezolana. Supuestamente sí. Sí. Hubo alguien hace mucho tiempo en Twitter que nos llamó la atención sobre ese fact. Yo no lo sabía, yo Sí. lo desconocía por completo. Que decía que estábamos a punto de pasar, creo que era al Cojo Ilustrado o a Fantoches. Y ya eso lo dejamos atrás hace tiempo. Pero la hojilla, ¿cuánto tiempo tiene? Exacto. Bueno, ya no sabemos. Ya no sabemos, capaz le ganamos. Ya estamos cerca de ganar. Si pagan, si te dan Hay que plata. pagarle. Ayuden a los El hijos, por favor. OnlyFans de los hijos. Qué buena idea. Un OnlyFans de los hijos. Millonario. Sí, Eso sí, medio sí. pasó. Bueno, Sí. Yo sí quiero, es una idea que siempre quise, que era el OnlyFans del Chigüire, que tuviésemos una sección de Chigüire erótico en OnlyFans. Creo que hubiese sido un palo, pero bueno, nada. Hoy venimos a hablar de Isla Presidencial. Exacto. ¿Ok? En ese episodio sí hablamos de Isla un poquito y probablemente vamos a repetir unos cuentos, pero hoy nos vamos a enfocar en el proyecto de Isla. ¿Cómo están ustedes? muy ¿Todo bien? Bien, Fino. todo Ok, bien. voy a pedir 2 favores aquí. Uno, acérquense los micrófonos. ok. Y 2, esta mano no puede subir tanto. Ok, perfecto. Así mejor, Adrián. Exactamente, listo, gracias. Perfecto. Ya mi OCD puede estar Estamos tranquilo. bien. Gracias, Adrián. Gracias. Importante saber eso. Después el autofoco está... ¿Y qué coño? Se resuelve en postproducción y el editor y que el coño es tu madre. Sí. Pero bueno, aquí estamos, señores. Hablemos un poco de dónde nace Isla Presidencial. Quiero tratar de echar el cuento cronológico y obviamente eso empieza un poco más contigo y conmigo por el proyecto de Nada que Ver, que digamos es el origen de Isla Presidencial. Así que Juan, echa ese cuento un poco y ahí nos vamos sumando. Bueno, nosotros, Osvaldo, él y yo trabajamos en Sony Entertainment Television. Lo establecimos en el episodio anterior. Y Sony, un canal que transmitía series americanas. Nosotros reempaquetábamos y hacíamos promos como para hacerlo local, latinoamericano, pero al final eran series gringas. Exacto, enlatados. Y se les mete en la cabeza a los ejecutivos de Sony, Sony Pictures, empezar a hacer producciones originales. Hacen Los Simuladores, Sí. que es una adaptación de la serie argentina.
empiezan a hacer Latin American Idol y querían hacer una comedia animada, quizás. Sí. Y abren como el espacio para que la gente haga pitches. Y Osvaldo y yo, trabajando dentro de Sony, Ingenuamente, yo creo, ¿no? O sea, un poco sin saber. sin saber mucho lo que estábamos haciendo, hacemos una idea que no era demasiado original, porque nosotros nos pagaban por ver televisión. Y entonces decimos, bueno, vamos a hacer una serie que parodie formatos televisivos animados, en animación. Y nace la idea de lo que se llamaba Zapping, que después se llamó Nada que Ver, que básicamente fue como el germen de Isla, porque, bueno, Sí, ahí salió la idea, pues. La idea. Como ahí vino como se conectaron las piezas de rompecabezas para ese proyecto. Ahora, yo creo, Juan, que si mal no recuerdo, porque este ejercicio de memoria a veces uno inventa vainas que no pasaron y tal, así que corríjame si digo vainas que no tienen sentido, pero incluso creo que al principio lo que quería hacer era como sketches, pero no eran solo animados, era que querían live action y querían stop motion, no había como un criterio. pero éramos nosotros. Exacto, nosotros mismos. Nosotros no había, queríamos distintos tipos de ilustración, que Exacto. era un desastre, pero era muy Robot Chicken, claramente Exacto. era una referencia clara para esto. Y teníamos parodia de telenovela, tenemos unos aciertos. La serie no era demasiado buena. Sí. Tuvimos algunos aciertos, como un sketch que se llamaba El Justiciero Vengador Rebelde Anónimo, Sí. que era una parodia de Un palo. Lorenzo Lamas, De y Lorenzo Lamas. mataba celebridad. The Rider, que Exacto. es parte de lo genial de ese sketch, es que La hicimos la traducción. parodia de que el gráfico era en inglés y el nombre era en español. Y lo otro que también era un poco irresponsable por parte de los ejecutivos, porque éramos como unos niños Sí. haciendo una serie con buen presupuesto. Había un equipo gigante en Argentina, una compañía que se llamaba Encuadre, que yo recuerdo cuando fuimos, era un poquito una maquila Sí. de animación en Como Argentina. tiene que ser, o como era antes de que llegara la tecnología. Y no sabíamos mucho lo que estábamos haciendo. Yo recuerdo que compramos en ese momento, compré yo, tú, no sé quién fue, un libro que se llamaba Making Toons. Ujú. Making Toons fue clave como porque no habíamos visto televisión, habíamos hecho promos, pero no habíamos hecho contenido para televisión, episodios de 22 minutos. Entonces, este libro fue como una guía, es escrito, si no me equivoco, por uno de los guionistas de las Tortugas Ninja. Importante. Pero más allá de que el tipo no sea el mejor, a veces pasa con los buenos profesores, o sea, su trabajo. Pero es muy didáctico el libro y aprendimos como muchas cosas de cómo es el proceso. Si no me equivoco, fue en ese libro que leímos sobre los table reads, que es básicamente Sí. este momento en el que tú escribes el guión y después que te sientas con todos los actores a leer el guión y hacer anotaciones de qué está funcionando, qué no está funcionando. Y ahí creo que fuimos muy afortunados porque en el cast de Nada que Ver estaba Nora Suárez, estaba Rolando Salazar, Exacto. estaba Malena, Luis Carreño. Luis Carreño Sí, y Antonio Deli. Emilio Lovera, Exactamente. que fue como el Sí, teacher. el maestro. De esa sí me acuerdo, importante ahí como para rescatar algunas cosas que Aileen nos ayudó mucho, que era nuestra jefa. Ella se involucró como ayudarnos a ponerle forma a la propuesta para que tuviese sentido de cara a los ejecutivos del canal, porque como dices tú, éramos unos niños, no sabíamos lo que queríamos. La idea de... O sea, nosotros, como dices tú, cuando nos dicen estamos interesados, desarrollen algo, nuestra primera decisión fue entrar en Amazon y comprar libros de cómo hacer esto. Después que ya habían dicho, sí, claro. Exacto, sí, claro. Y aprendimos todo Fake it till you make it. y aprendimos, pero también creamos nuestro propio sistema, como que lo de la pista básica, un montón de cosas que fueron como que mitad aprendizaje, mitad intuición para tratar de sacar el proyecto, ¿no? Como es mucho en nuestra carrera. Exactamente. Y mucho que importante que tú lo dices, nosotros estábamos inmersos en un mundo de televisión, haciendo promos para distintas series. En ese momento Lost era la vaina más arrecha que había en televisión. Entonces estábamos como muy influenciados por los formatos televisivos y ese fue como la fórmula. Era, bueno, ¿qué tal si mezclamos este formato con esta idea? Y era la combinación de esos dos mundos que salían vaina. Entonces era como, bueno, vamos a hacer una serie de una telenovela, que es un formato que obviamente en Latinoamérica es súper reconocible y parodiable, pero con puros personajes muertos. Y así nace Diana la del Túnel, que es una de las que todavía veo y disfruto. ¿Sabes? Como que el concepto, digo, había algo. El episodio final, en verdad, tiene muchos easter eggs y cosas lindas que lo veo. Hay otros que son el mega cringe, que veo y digo, Dios mío. Walter y los signos, que era Walter Martínez hablando de los signos Exacto. de puntuación. Exacto, esa fue una de las... No busquen eso. No busquen eso. Chupacabras Idol, tampoco lo busquen. Que por cierto, eso Ah, Walter y los signos fue como
fue un aprendizaje bueno porque cuando fuimos a Argentina Sí. empezamos a hablar de Walter y los signos con los animadores argentinos y ninguno sabía quién era Walter Martínez. Eso es como Walter una cosa- Mercado. Walter Mercado. Martínez tampoco. Bueno, tampoco. Eso hubiese sido brutal también, ese Sí. Walter y los signos. Yo lo estaba pensando Sí, que sí, era sí. él. Sí, sí, sí. Sí, y ellos no tenían idea de quién era Walter Mercado y fue como que nos dimos cuenta, ok, esto no funciona. O sea, entonces, Sí, sí, sí. si no entiendes la referencia, esto no tiene sentido. El o sea, humor pan regional es que sí, la pelota de letras y más nadie. Exacto, nos dimos cuenta que, ok, en Argentina esto no se entiende y ahí, bueno, eso creo que fue parte también de la razón. Pero eso también es un poco lo que hablaba Juan Andrés. Nosotros trabajábamos, era como muy una isla sin ninguna intención de ser un juego de palabras, porque trabajamos como muy aislado. Y eso que ya es presentar una idea a otro, es un poco el table read, es recibir un feedback que en nuestra área de las promociones no se trabajaba así. Era muy one-to-one con tu coordinador, con tu editor, y ya. Sí. Y así, hablemos entonces del sketch que yo creo que da origen a Isla, que es Coffee Time. Y volvemos al tema de conexión de formato. Coffee Time era como... Yo tenía en mi mente Geraldo, Cristina, Jerry Springer. Era ese formato de talk show de pelea y discusión súper cínico, De diatriba. mezclado con, bueno, vamos a mezclarlo con presidentes en la ONU. Esa era un poco la idea. Como me habías dicho antes, yo creo que lo que nos conecta a nosotros, más allá de la creatividad, era un poco no el humor político, pero el interés por la política. O sea, como que el tema Venezuela, nuestras familias, orígenes, o sea, etcétera, etcétera. Había como una conexión con el tema político que de alguna forma no podíamos aplicar en nuestro trabajo en Sony o en AXN, pues, ¿no? Pero no fue el primer instinto. Por eso El no. primer instinto, la serie no tenía sátira ni humor político. Los ejecutivos Exacto. nos dicen, ¿por qué no hacen algo político? Nosotros, ¿no? Claro, porque ni siquiera entraba en nuestras cabezas que eso pudiese ser algo en un canal como Sony. Yo creo que nosotros estábamos más bien entendiendo la oportunidad de todo lo demás. Sí, es que además nada que ver iba de Argentina a México. Era un público muy amplio y hacer sátira siempre suele ser como algo más local. Más local, Necesita el exactamente. contexto de la política, ¿no? Entonces es un poco más difícil. Entonces, bueno, así nace la idea de Coffee Time. Yo no me acuerdo cómo se nos ocurrió esa vaina, sinceramente, pero sé Recuerdo un brainstorm con Chatén en nuestra oficina donde metió mucha mano en un guión. Ok. Pero no sé si el concepto, pero recuerdo a Luis metido. ¿Ves? Eso yo no me acuerdo para nada. Y ahorita me viene que Luis era como una especie de consultor y nosotros también hicimos cosas para Jazz Mediodía en China. Eran dos proyectos que iban como hermanos que iban de la mano en el lanzamiento de contenido original de Sony. Y obviamente no me recuerdo, porque eso sí lo recuerdo, que siento que Coffee era el que se nos daba, por lo menos a mí, más fácil crear y escribir porque era como un tema que más me gustaba. Era un tema que la sátira se me daba más que, no sé, la telenovela, qué sé yo. Y ahí empezamos a buscar gente que nos ayudara a escribir. Y me acuerdo que nosotros fuimos asignando proyectos. Amarillo número 5 lo hacía Bobby. Me acuerdo que... Godoy hacía Coffee Time. Godoy creo que hacía Super Burro y nos ayudó con Coffee Time. Super Burro es una de las que me acuerdo y digo, no sé cómo. Me acuerdo que estaba Roberto Moncores, nos ayudaba con la novela. O sea, teníamos nuestro equipo, pero con Coffee estábamos como bien metidos porque, bueno, era Chávez, era la oportunidad de hacer algo que estaba más cerca de nosotros. Claro. Bueno, pasé el cuento corto porque esto no es de nada que ver, sino de Isla. Sale Isla, obviamente para nosotros fue un parto. Sale Nada que Ver. Sale Nada que Ver. Nada que Ver sale no me acuerdo el mes, pero salen en 2007. Me acuerdo que ese fue el año que el proyecto sale después de básicamente 2 años de desarrollo. Entre el momento donde sale la idea hasta todo el proceso. Hay que darle también crédito a Totuma, que fue el que nos ayudó a desarrollar el piloto. Lo de Encuadre viene después cuando hubo que escalar el proyecto. Son vainas que uno aprende después, verga, esto hay que escalarlo y hacer burda de más rápido. Claro. Entonces ahí Totuma no tenía la capacidad, mudamos o Sony, ¿no? Nosotros, muda la decisión para Argentina, esta compañía llamada Encuadre, sale la serie, nosotros felices con la oportunidad. Yo me acuerdo que estábamos como bastante contentos y tengo este recuerdo muy puntual de que ese tercer episodio de Nada que Ver, que tenía este sketch de Coffee Time,
yo estaba muy contento con ese sketch en particular, ¿sabes? Como que yo tenía como que, me acuerdo, nos reunimos en mi casa, en casa de mis papás, pues, y vimos el episodio y todo feliz, celebrando, perfecto, tercer episodio de Nada que Ver, y al día siguiente, este cuento ya lo echamos en el otro episodio, aparece Héctor Obregoso, que estuvo por acá, por cierto, hablando y echando cuentos, y nos cuenta, mira, el teléfono está explotando, están llamando de Chile, quieren hablar de tal pre. Bueno, cuento corto, explota un peo en Chile por el sketch de Coffee Time específicamente. Creo que ya había miedo por la situación en Venezuela. Había como un temor. Nosotros teníamos el pobre Iván, ¿te acuerdas, Iván? O sea, ahorita sufro por él porque era el rol de la persona que estaba diseñada para que nosotros odiáramos. Era como el standards and practices o sea, puesto por Sony para cuidar lo que nosotros estábamos escribiendo, que era bastante osado. Y él, bueno, venía con las notas y la vaina y esa coñaza. Era un rol diseñado para el conflicto y la rechera. Y había ya como cierto temor con el pedo político. No nos habían censurado, pero sí estaba como Pero la era una vaina. posibilidad. En el país también, Era no una solo en el posibilidad canal. muy- Sí, nos pidieron bajarle Sí. como los sketches políticos con políticos latinoamericanos actuales, creo. Exacto. La serie sale del aire por unos días, pero vuelve Exacto, eso es cuando vuelve. y Exacto. regresa. Pero esto ya era sospechable porque esto quizás no lo hemos dicho antes, pero el día del estreno de Nada que Ver hubo una fiesta donde tocó Cachicamo con Caspa, excelente banda. Recomendada. Y yo estoy como en mi euforia que estrenamos nuestra serie y yo recuerdo un ejecutivo, el mismo ejecutivo, me dice, si salimos en La Hojilla nos sacan del aire. Volviendo a La Hojilla. Y con el escándalo de la cuestión de Bachelet y el chiste ese, salimos en La Hojilla. No pidieron que nos sacaran del aire, no dijeron nada, pero salimos. Y había en ese momento mucha sensibilidad en HBO, mucha sensibilidad en Sony Pictures con el tema político y nos pusieron como un poquito un Sí, freno y yo a mano. no sé qué habrá pasado. De repente Jesús tiene mejores respuestas que yo, pero creo que lo que ellos de repente no se esperaban, que le dio como razones al señor Sony de bajar la Santa María, fue el peo en Chile, ¿sabes? Que, esto no es solo un peo local, esto es que están generando peo en todos lados, ya va, bájale 2 a esto. Creo que eso pudo haber sido, pero como dices tú... Eso hace la Sí. aparición. Sí, pero es que además no es que fue un peo en Chile, fue un peo en el Senado de Chile. O Sí. sea, fue grande. O sea, nos declararon personas no gratas. Yo después, muchos Bueno, años no después... somos muy gratos. Exacto. Pioneros en la xenofobia. Pionero, o sea, nosotros, chilena. nosotros le ganamos a George Harris como por 15 años. Bueno. Obviamente mucho menos mediático, pero yo después, muchos años después fui a Chile y de verdad entré como cierto, así que ¿esto de verdad habrá quedado algún registro de esto de persona no grata o qué es lo que va a pasar? Y obviamente no, fue solo discurso político, ¿no? Pero sí fue un tema. A pesar de que la serie siguió, nada No, que la ver. mataron. O sea, esa serie después Pero fue un incluso muerto nos viviente. pagaron y escribimos una segunda temporada a partir de eso. Yo recuerdo una reunión que tuvimos como fuertecita como de censura y de ajustes editoriales. Y yo te llamo por teléfono cuando está, que si no sé, manejando por Macaracuay. Y teníamos como una rabia, ¿sabes? Sí, sí, sí. Por lo que está pasando. Y recuerdo perfectamente la conversación contigo que vamos a hacer algo nuestro. Sí. Porque a medida que también le pasaba lo que le está pasando a la serie, estaban haciendo YouTube. La gente estaba subiendo los episodios de Nada que Ver a La YouTube. censura de Isla nos hizo ver el poder de YouTube, porque empezaron a subir clips grabados y Sony Pictures tratando, y no había este sistema que hay ahorita que lo tumba instantáneamente. Ellos estaban pariendo para tratar de tumbar el sketch de internet. Bueno, Ahora, me llama la atención que no querían hacer una sátira política, les piden, se las comisionan, la hacen, lo censuran y no seas marico, yo sí quiero hacer mi sátira política. Sí. ¿Sabes? Es la terquedad. claro, es que no, le sentimos un poco el sabor al éxito Claro. de la reacción de la gente fue El apetito importante. que había. Sí, Había sí, Y apetito. también Sí. pasa algo. Bueno, todo esto que están contando, yo estaba ahí cerca de ustedes, no estaba involucrado en el proyecto, pero yo estaba en las oficinas y entiendo esa rabia porque cuando se estrenó Nada que Ver, había como una euforia muy grande dentro del canal de esto es un proyecto que nació de aquí, de esta oficina. O sea, esto lo están llevando ustedes dos que estaban aquí en la oficina. Y recuerdo eso, la fiesta de estreno. Recuerdo que al día siguiente, después de cada transmisión, la gente llegaba y decía, ¿viste anoche Nada que Ver? Y entiendo que esa euforia se puede convertir tan rápido en esa Sí, fue un rabia bajón porque fuerte. fue como que te bajaron así como que
Sí, y antes de que pudiese mostrar todo el proyecto, porque fueron 2 años de entrega total. O sea, nosotros no hicimos más nada. Transmitieron 2-3 Ah. episodios. Sí, al final transmitieron los 2 episodios, pero mucho pero muy más cortado, censurado. Pero Sí. al final, o sea, nos estaban pagando por Claro. probar cosas. Era una universidad donde con dinero de otros estamos probando cómo, Sí, cómo escribir para animación. Pregunta, ¿en qué momento nace Plop? O sea, ¿nace en base a esto? Para ¿Ya hacer, venía? 100%. para hacer nada que ver, nace. Vale. O sea, Jesús nos dice, chicos, vamos a hacer el proyecto, pero ustedes no pueden hacer esto in-house. No hay una estructura dentro del canal donde yo puedo decir, estos escriben guiones de series animadas. Entonces tienen que renunciar y montan su compañía y yo les compro la primera temporada, o ni siquiera el piloto. Creo que fue al principio algo como tan específico, pero nosotros tomamos el riesgo. Pues obviamente también era una oportunidad que era muy difícil a nuestra edad, con todo lo que estaba pasando, decirle que no. Era como que vamos. Claro. Y así hicimos el piloto y después nos hicieron un pedido por 12 o 13, o sea, creo que eran 12 episodios más el piloto. Claro, es para entender y así fundamos Plop. la reacción de decir, no, ahorita vamos a hacer nuestra vaina, que quería entender un poco como que si eran empleados de Sony No, y ya en ahí base a era eso Plop. renunciaron, ya eran independientes. Ya ¿no? éramos independientes. Yo me acuerdo perfecto, Juan se va como en noviembre y yo me voy en diciembre, algo así del 2005. ¿Sabes? Sí, como pero- que cuadramos, salí al mismo tiempo. Sé que Ingrid, que la queremos mucho, se arrechó con nosotros muchísimo porque renunciamos, pero era como que, bueno, mira este proyecto. O sea, no Sí. podemos decir que no esta vaina. Y ahí mismo arranca Plop. Fundamos Plop, Juan y yo, y empezamos a trabajar, que sí, en un anexo en el Rosal, en una oficina que está Al lado de la autopista, todas las mañanas pasaba así y Sí, sí, negro. sí. Era- Ellos hacen como un salto de fe de renunciar a algo fijo, estable, para Claro. crear el proyecto y tienen que crear esta estructura que es Plop y contratar gente y toda esa responsabilidad para que al segundo o tercer episodio les digan no va más Claro. y queda la estructura montada sin Tal cual. sin proyecto, ¿no? Y sí, porque era como que, bueno, pero han debido hacer otras cosas y que no tienes idea de lo que implica levantar un proyecto de esa magnitud. Era todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Creo que hicimos que sí unos videos de Gaby Espino, unas vainas así como para matar unos tigres. aunque eso se me olvidó y todavía no lo recordaba. Exacto. Y ya, el resto era... Hicimos también cosas que nos pagaron para... Ya es medio en China, para el piloto y tal. Pero Sí, sí. en verdad era nada que ver, ¿sabes? Y cuando te quitan eso... Te quedas en el aire. Te quedas en el aire. Claro. Pero claro, fue en 2 golpes, porque está el golpe económico y el golpe emocional. El golpe emocional vino mucho antes, porque cuando cancelan la serie, igual nosotros estábamos escribiendo la segunda temporada y eso no paró. O sea, cuando la tumban del aire, es como que nos hicieron igual, vamos a hacer la segunda, nos las pagaron. Entonces nosotros estuvimos trabajando por mucho tiempo en algo que nunca existió. O sea, en algo que estarán los guiones por ahí. Nunca se hizo un Ni se animó storyboard, nada. Y ojo, yo estaba contento porque sentía que teníamos... Había mejorado. Habíamos rodado en ya sabemos cómo escribir esto, metimos a Mora a escribir, teníamos como un mejor equipo, estaba Héctor, ya nos habíamos mudado a los Palos Grandes, había como un deseo de, ok, vamos a estructurar esto, pero eso se derrumba cuando nos cancelan, cuando dicen, mira, ya la serie no va, ahí hubo una crisis, nosotros tenemos que recortar personal, mudarnos arrimados a Pararrayos, que es realmente donde sucede... se termina de gestar el proyecto de Isla, o sea, es ahí. Y el Chihuire, todo eso Exacto. es la génesis del Chihuire. Tal cual. Y pregunta, porque obviamente están en esta situación en la que el proyecto que los hizo nacer se lo quitaron. Sí. Probablemente les pagaron eso 2 temporadas, pero ya no está continuo. Y animar es costosísimo. Ujú. ¿Cómo levantan el presupuesto? O sea, ¿cómo hacen posible contratar un equipo en Bueno, Argentina para animar todo esto? Bueno, primero, Ingenuidad. no, pero también no nos cobraban lo que era. No, y que no, el proyecto inicial no era una serie, era hacer un demo para vender la serie de televisión. O sea, esa era la... Sí, nosotros tenemos la idea de que, ¿sabes? Nace de la rabia hacer Isla Presidencial, que está bien. Sí. Claro, bueno, coño, es muy válido. Y lo hacemos desde ahí. Mario Golfari, que identificamos que era el mejor animador y el Sí. mejor líder creativo. Hubo muy buena de la química con él. De la con él. empresa argentina Este Encuadre, como que lo agarramos a él porque nos llevamos muy bien con él creativamente y él nos ayuda como a desarrollar el estilo de ilustración de Isla y empezamos a trabajar como a fuego lento, muy lento, el piloto de Isla. Y cuando lo terminamos, la idea era... O sea, en ese momento pasaban Alejo y Valentina en MTV. Estaba Comedy Central. O sea, Sí, nuestra idea sentíamos era que acá. podía salir al aire en cable en Latinoamérica.
Y yo iba a las ferias estas de televisión, a los NATPES, etc. Sí, fuiste creo que a Las Vegas con el proyecto. Sí, Iba sí, sí. con un pitch, con un DVD, iba a las suites de los canales, lo dejaba, me reunía con tipos, con los argentinos, con los venezolanos, con los españoles. Todos les encantaba, pero nadie se atrevía a meterle. Es que lo que pasa es que el tema corporativo y la sátira política no caminan. van de No la caminan. mano. Sí, sí, sí. Yo todavía tengo un DVD de eso por ahí. Sí, está el famoso cuento del ejecutivo que nos dice, bueno, pero ¿qué tal si cambias a los políticos y metes un montón de celebridades y yo que soy más diplomático que sí, claro? Y tú negado ya frontal ahí armando pedo que sí. No estás nunca. entendiendo el concepto. Y el bicho que es tu socio, él va a estar millonario, una vaina así, se lanzó un speech para tratar de dividirnos y era como, no, weón, yo lo que quiero es irme de aquí rápido porque quiero mi proyecto. Entonces, sí, eso fue, ojo, de alguna forma creo que en el recuerdo que tengo sí hubo como un tiempo de gestación de Isla antes de llegar a Mario. Pero, o por lo menos Sí. creo que al principio estábamos más como que Mario es el animador, no el ilustrador, e hicimos unos bocetos con Valencia Bulto, que por ahí los mandaste. y- Vanessa fue la que hizo las ilustraciones en Nada que Ver, entonces Exacto. la llamamos para hacer las de Isla. que eso era más la venganza, era usar el mismo equipo de Yo Nada creo que que Ver. era una venganza bien one-sided. Sí, sí, sí. Simbólica. Totalmente. Yo Estaba pendiente haz lo de que tú la quieras, bro. venganza. Sí. Le dijimos a Alejandro Castillo, nos mandó unas ilustraciones también. Estábamos como que con la idea. Yo me acuerdo una conversación en Pararrayos que estaba que sí, Alan, Fran, estábamos así en la sala y era como debatiendo un poco la idea y era como, mira, marico, ¿sabes? Coffee era esto que dijimos antes, que era como que al final es formato televisivo. Vamos a agarrar un formato que no sea talk show, sino otra cosa. Y ahí fue que vino la idea de Lost. Era como Lost. que, ok, es Lost pero con presidentes. Y ahí fue que eso se encauzó en, ok, aquí hay algo. ¿Y Tenemos usted sí eran Gilligan fan de Simon. Lost o no tanto? yo no era fan de Lost, pero estaba muy hiperconsciente Consciente porque de lo que- trabajamos en un canal que sí era básicamente burda fan. nos pagaba el sueldo. Lost. Yo era fan de Somos- Gilligan Bueno, Simon. Cuando ustedes están en Sony y empiezan a hacer todo esto que acabas de hablar de Nada que Ver, yo me transfiero a AXN y nosotros estábamos, era la época de Lost, era el caballo de batalla de AXN y Exacto. era imposible no empaparse. Era el formato del momento. A mí no ¿sabes? me gustaba mucho. Y de hecho, yo creo que no llegué a ver la primera temporada completo, pero era imposible No, claro. en los pósters, en las pantallas, en todos lados era Lost, porque era la serie de ese año. Y uno como, no sé, escritor de parodias, que estás buscando una referencia que todo el mundo conecte Claro. y algo Claro. muy parodiable. Y vigente, Lost, además. marico, Sí. Súper parodiable, tenía demasiado para parodiar por todas las locuras que pasaban, ¿entiendes? Entonces, sorry con la mano, sorry. Bueno, después de... Y queda- Ya casi escupo agua dos veces. A la tercera voy. Entonces, bueno, así nace en el Pararrayos y esta conversación de vamos a hacer nuestra vaina nosotros, la Y idea Emilio, de la Emilio isla de haciendo todas presidente. Emilio haciendo todas las voces, que me parece una idea espectacular. Sí, que fue basada en Luego la presupuesto. traicionamos, pero casi que me arrepiento un poco. Creo que el charm de Emilio haciendo todas las voces... Y yo creo que el mismo Emilio también, aunque yo también disfruté mucho a Alexandro hablando, haciendo de Maduro, o sea, lo hizo muy bien, pero sí había como un charm de que fuese solo Claro, uno. claro. Y eso fue una decisión más que conceptual, económica y práctica. Totalmente. Alexandro Charlie Mata. Sí. Ah, qué cool. Era Sí, Maduro. Fue Ok. A partir de la segunda, tercera exacto, temporada. segunda temporada. Segunda. Cuando muere Chávez en la vida real Ujú. y llega Maduro a la isla, es Emilio el que nos dice, aquí me estoy adelantando un poco, Él pero... hizo un par de episodios Sí. de Maduro. Exacto. Y él mismo como que dijo- él no estaba cómodo y nos recomendó a Alexandro. Pero él después de un tiempo, lo digo aquí, él dijo, no, yo creo que yo se podido, pero Yo bueno, no lo dudo. ya pasó. Y lo estaba No lo agarrando. sí. Ya Pero pasó. tampoco es que el otro lo hizo mal. No, lo hizo buenísimo. hizo buenísimo. Y pegó. La Ujú. gente se moría de la risa con Ahora, Maduro. una cosa cómica de esto es que parece obvio en este momento, pero nosotros teníamos el Chihuire por un lado y teníamos Isla por el otro, y a nadie se le había ocurrido, a nadie, usar la infraestructura del Chihuire para lanzar Isla. Nosotros queríamos que Isla era una serie para televisión. Sí, es que veníamos de un Eso mundo fue donde tu esa era papá, nuestra ¿no? carrera. Bueno, yo Fue recuerdo, tu papá, creo. yo le muestro, yo no lo había mostrado esto a nadie como de mi familia. Yo recuerdo que yo le muestro el piloto de Isla Presidencial a mi papá y me dice, esto es una genialidad. Y yo le digo, sí, es bueno, pero ni a ningún canal lo quiere comprar. Súbelo, ponlo y ya para ver qué pasa. Sí.
Fue un buen instinto de Demasiado. programación de televisión. También él estaba contento que ya no estaba escribiendo cuentos cortos donde todo el mundo se muere al final. Sí. Creo que como para Sí, sí, algo que da risa, qué bueno. No, y teníamos además el asunto del timing, que Bachelet Claro. iba a entregar el poder pronto. Exacto. Entonces se iba a Sí, empezar sí, a sí, quedar estaba obsoleto. empezando a envejecer. Y lo subimos así, bueno, el Chihuahua Bipolar presenta Isla Presidencial. Plup. Claro, Y fue sí. igual. Fue un boost. Y tan lo hemos, grande y lo para hemos Chihuire. dicho, cuando nosotros, Isla nace primero que el Chihuire, pero el tiempo que tardamos le dio el chance a uno para que naciera, creciera, Y se fuera su desarrollara y pagara portaaviones. las cuentas. Y fuera ¿sabes? su portaaviones. Exactamente. Y eso fue, bueno, suerte y oportunidad, pero marcó una gran diferencia. Yo creo que, sinceramente, nosotros hemos lanzado Isla sin el Chihuire y no lo logramos. O sea, como que hubiese quedado por ahí en Sobre un todo grupito. que ese YouTube de ese entonces era muy distinto al de ahora. Claro. No había- El Había algoritmo- poca competencia. El era más algoritmo orgánico. zanahoria. Sí. Bueno, y también el factor inalcanzable de YouTube. Pues, ¿quién te iba a decir que bajaras eso de ahí? O sea, no estabas haciendo nada que infringiera con las políticas de YouTube, por ende... Pero es que incluso para YouTube americano, un contenido con esa calidad de animación, ni siquiera pensamos en guión, de esa era calidad súper de positivo animación, en esa eso no época. existía mucho. Y Claro. era, el YouTube era muy malo en ese entonces. Sí, Había era. mucha tapa Claro, es que el amarilla. eslogan de YouTube en ese momento era Broadcast Yourself. Yourself. Estaba hecho para que subieras tus vainas. La caída de Edgar Sí, era sí, nuestra sí. competencia que, bueno, Exacto. Está Y difícil. ganó, pues, pero bien. Por ahí Bueno, vi a bueno. Edgar. Todavía le está sacando jugo a Sí, la caída. que se casó, se Sí, divorció, sí, sí. se enviudó, una cosa así. Bueno, Che, abuelo ya. hablemos del piloto. El piloto a mí me genera como sentimientos encontrados. Sufro porque siento que, como todo piloto, hay un esfuerzo desesperado por contar y establecer, y a veces eso entra en conflicto con los chistes pajudos, que son los que terminan siendo más divertidos. Entonces, a veces yo veo el piloto y justo hoy que vi unos cuantos episodios, no es mi episodio ni cerca de mi episodio favorito, pero cumple la labor de vender De idea y establecer. tiene momentos cool y me gustó. ¿Tú qué recuerdas así del piloto? no sé, recuerdo que empezaba por el final. Sí, era Emilio, era Chávez Chávez y Evo. haciéndole el Yo estaba rescatando- súper orgulloso que empezábamos con un flashback. Me sentía con- un súper sí. escritor. Y estaba el chiste del águila calva y tal. ¿Sabes? Habían como cierto. Y era muy chévere porque por lo menos Chávez y Evo, que en la primera temporada sin duda eran como los personajes de más peso, los establecías de inmediato. Sí. Ya en el primer minuto ya tú sabías cómo iba a ser cada uno de los dos. Y lo mejor era como el próximamente en Isla Presidencial, que después no se cumplía. Sí, que venía de nuestra escuela de nada que ver, era formato televisivo. El formato televisivo es que tengo que lanzarte un próximamente. Pero Eso no nos aparte- robamos, eso no nos robamos de Arrested Development. Y que no, era- y de. Que era que decían y de Robot in the next Chicken, Arrested Development Exacto. y ponían clips de cosas que no pasaban en el siguiente Tal cual. episodio. Eso No, sí. bueno, y en el piloto tienen y continuará ahora. Ahora, y sigue. Ah, no, pero ¿sabes qué fue eso? No, eso es una flojera máxima. Eso es que lo habíamos picado en dos y después lo unimos. Coño. Exacto. Sí. Ok, eso no fue un chiste. Eso, No, eso fue como mediocridad. pasticho. Sí, sí, sí. Pero bueno, sale el episodio sale en febrero de 2010. Hicimos ahí la investigación. Y lo que yo recuerdo cuando lanzamos eso fue lo contrario a emoción. Fue como estrés de saber que habíamos lanzado un podcast y que no teníamos una respuesta siguiente. Era como que esto fue lo que hicimos y tardamos 2 años, porque recordemos, esto sale en 2010, nada que ver, nos había salido en 2007. Fueron 3 años de hueco, básicamente, o 2 y medio, porque fueron 3 episodios de estar cocinando esta vaina para que, ok, bueno, no lo logramos. Y la mitad meter. de los comentarios, ¿cada cuánto sale? ¿Cuándo es el próximo episodio? Sí, Nosotros, Generó ¿qué? mucha What? frustración. La gente Próximo estaba episodio. arrecha. ¿Qué? Fue, yo creo que ni en nuestros sueños más locos pensábamos que iba a ser tan palo como fue el Sí. primer episodio. ¿Cómo fue esa noche que lo lanzaron? O sea, lo acuerdo estrenaron juntos. No me Le acuerdo. dimos juntos el botón. No, pero me da curiosidad si se dieron cuenta en conjunto de lo masivo que estaba haciendo. No me acuerdo, ¿O fue tipo el día sinceramente. siguiente en No, la yo oficina? creo, y que yo creo que mierda, ¿viste ya? la locha cae porque otra cosa. Ya el está Chihuire pasando. nos decía que algo bueno iba a salir de eso. Pero también pasa que en Caracas en ese momento había mucho corresponsal extranjero. Corresponsal extranjero que llega a esta tierra tropical misteriosa de Chávez. Es muy bueno pitch para sus editores. Miran, hay unos chicos haciendo sátira política. Sí, sí, sí. Entonces empezó como esa cobertura de prensa internacional porque, ojo, esto está pasando en Venezuela y no nos entrevistaban en ningún medio en En ningún Venezuela. O sea, porque la ya nota había- del New York Times es con... es con Isla. Con Isla. Es Sí. Islas. Y eso Claro. esa nota es el antes y el después. Hubo una nota, Y hubo una nos nota abrió en, muchas fronteras. O Sí. sea, una nos nota en permitió F salir.
que rodó como por España y brum, ahí es... Exacto. Y así, bueno, se hace como mega viral, no solo en términos del episodio, sino de Juan Andrés y yo yendo a entrevistas, vainas, viendo cómo salíamos en tal... Me acuerdo una que recuerdo con cariño fue la portada del Miami Herald. Que pusieron a todos los A presidentes. color, además, todo. Toda la color. prensa que no tuvimos con nada que ver, que Sony trataba de... Exacto. Esta salió sola. ¿no? Entonces, La venganza, the one-sided Y yo vengeance. recuerdo también que hubo una entrevista que nos hizo, creo que fue CNN en español, que ustedes estaban en Caracas, si mal no recuerdo. Yo estaba en Brickell. Y fue así como muy loco todo. Y uno aprende con esas entrevistas, porque recuerdo que a mí me estaba entrevistando un medio mexicano, una radio mexicana, y estamos hablando de, no sé, de Lula, de Evo, de Chávez, y me preguntaban por estos personajes, y de repente en la entrevista digo, bueno, y el presidente Calderón, y los tipos, no. Sí. O sea, en México no se hablaba Claro. del presidente, era Sí, como... sí. Uno no está acostumbrado estas son a las esas- reglas. Uno cree que solo en un país de uno y que no, en todos lados hay peitos. Sí recuerdo eso, el impacto, pero para mí fue más el manos a la obra que vamos a hacer y como todo este proceso. Por eso yo le tengo un cariño especial al episodio 2 Favorito. por la... Llamamos a Otani para que nos... Exacto. Que por favor Ahí es sáquenos donde de este entra hueco. Helio y Ahí es donde comienza. porque teníamos esta urgencia. No había dinero. Nosotros éramos los sea, osos Sí, yo estoy revoltosos. estresado aquí que no tienen plata. No teníamos sacaron plata. un Tuvimos que pedir superproyecto, prestado a nuestros padres. La vaina es animada. Y tenemos el tiempo encima porque teníamos literalmente un mob. O sea, había en los comentarios era la gente, ¿sabes? Queriendo matarnos porque no teníamos un episodio. Listo. Y además con el continuará en el próximo episodio. Le vendimos todo mal. ¿sabes? Les puedo preguntar, o sea, sin entrar en detalles, pues, pero ¿qué tan grande era el compromiso en el que se estaba metiendo? ¿Era tipo comprar un carro en conjunto? ¿Era tipo comprar una casa en No, conjunto? pero para nosotros era bastante plata, pero bueno, tampoco era un carro, ¿no? Pero Pero bueno, exacto, era ¿sabes algo qué? que- Justo por eso mismo ese segundo episodio tiene un solo fondo. sí. Una de las cosas que aprendimos de la animación es que la animación, mientras más locaciones, más fondos, más escenas, más cara. Y Sí. más tiempo. Entonces también. dijimos, ¿cómo hacemos el episodio más sencillo, con un solo fondo, Más económico. que funcione, que salga rápido y que podemos entregar? Que es la pesca, ¿no? Sí, la pesca. Elio escribió Claro. La Pesca, que fue una brutalidad. No, pero ese creo que nació de una idea tuya. Yo escribo la Exacto. estructura Ajá. del episodio y es como una persona que delinea lo que va a pasar. Ya ese guión está por ahí, yo se los pasé. Yo tengo el guión previo al tuyo y te das cuenta y que mira, aquí está antes de que lo agarrara este tipo. Vamos a hacer ese. Exacto, y es como Helio, necesitamos ayuda, necesitamos meterle color, más... Con la limitación de una sola locación. O Exacto, aquí está una estructura, escribe, y tú nos mandas una versión mejoradísima de Y después esa Emilio estructura. le mete mano. Y después Emilio Por Dios, la y magia. me da risa La porque magia. hoy estábamos viendo el episodio. ¿De quién es ese chiste? El harakiri es de De los los animadores. argentinos, de los animadores. O sea, Marico, hay genial. muchos chistes en Isla que no escribimos, que no está en el guión, que son geniales y que causan mucha gracia, que vinieron del equipo de animación de Mario y su equipo, y eso lo aprecia uno, ese proceso de que todo el mundo aportando para rellenar algo que de repente en guión estaba, por ejemplo, esto es el de llegar a la cima del cielo de Ricardo Montaner. El harakiri es porque sí, está cómico el chiste, pero ¿qué pasa qué vas a ver a Chávez cantando? Mete un pescado matándose y Claro. eso, y hay otro en ese mismo episodio. Al final, no, después, en el episodio de la balsa, que es la continuidad que Obama se va como, llega un enjambre de abejas y se lo lleva. marico. Eso no está en el guión. O sea, eso... Y él ¿no? se queda así y se lo lleva. Yo todavía no Ah, como entendía. la- Así que- Sí, pero tú lo ves y dices, coño, solucionaron el pedito, pues de meterle algo más de humor visual. Claro. Entonces, bueno, así sale el episodio de la pesca. ¿Y cuánto tiempo tardamos? Como 2 meses, yo no me acuerdo. Salió Por ahí rápido. está, creo que tú, si lo tienes ahí la fecha, me lo puedes confirmar, Kat. Pero salió en marzo, abril, una cosa así de 6 de abril de 2010. Fue O sea, una locura. Y sí lograron mantener como ese improvement de episodio a episodio e ir haciéndolos cada vez más rápido, cada vez mejor. ya a partir del segundo episodio logramos como un financiamiento para hacer 4 episodios más. La primera temporada, si no me equivoco, creo que fueron 5 Porque episodios. el financiamiento era básicamente que el mismo éxito de Isla nos abrió puertas con marcas Exacto. y empezamos a hacer la agencia de contenido, a hacer contenidos a Publicidad. Diablitos, etcétera. Y eso ya como que Nos dio plata nos para mantenía. tirárselo a Isla. Claro, no, me refería más a nivel de producción, o sea, como que todas estas lecciones de, bueno, un solo fondo,
cómo hacen los chistes, el tema de los personajes. O sea, como que eso siempre fue un reto a lo largo de toda la serie, o sienten que fue Después algo creo que nos fueron- soltamos un poco más. No, es que después había como otra vez más holgura. De hecho, el episodio del fútbol ya es más complejo. El Sí. episodio de los hongos De los hongos, sí. Claro. sí, es más complejo. Que por cierto, con el episodio de los hongos pasó algo con los animadores al revés, Sí. al contrario del pescadito, Ujú. que es que había una escena que en guión y en animatic estaban caminando, se pierden y Chávez se cansa y Evo lo empieza a cargar. Evo carga a Chávez. Y cuando llega la animación, están los dos caminando. Y nosotros, ¿qué pasó? Y un animador nos dijo, no nos parece editorialmente que Evo Ahí debe estar-". empezaron los conflictos de hacerlo por favores. No favores, le pagábamos, pero le pagábamos lo suficientemente poco para que tuviesen una opinión, básicamente. Entonces, bueno, ahí empezaron ciertos Sí. conflictos, pero yo, o sea, dentro de todo, creo que esa primera temporada quedó bien sólida. Recuerdo aquí vamos a por un poquito, para seguir aquí el guión, dar crédito, porque hemos hablado a mucha gente, pero en esa primera temporada, obviamente, Emilio, las voces de él hizo la gran diferencia. Hay ciertas vainas, yo creo que él logró, porque habían ciertas cosas predecibles como el Chávez bien de pinga y estuvo muy bien, pero el Evo terminó generando fue cautivador, la gente se enamoró, o sea, generó lo contrario, Evo. Mi personaje Era favorito. el personaje más Era mi Gucci. personaje Yo favorito. me debato entre Evo y Ortega. Ortega es un pana. que Ortega nos es fuimos para el mejor, otro ¿no? lado. Lo que que pasa es que era- Ortega era muy plano. Sí. No tenía, le Claro, faltaba pero un eso- poquito más. Sí, era un solo gag repetido Sí, infinito. pero si ves, por lo menos el episodio del partido de fútbol, cada intervención de Ortega tiene unos regalitos por ahí escondidos de vainas que dice que son geniales, ¿sabes? Y eso era, una vez más, era Emilio partiéndola con uno que otra indicación de Alan. Ahí va, obviamente, para Rayos, que además no son solo... sí. fueron socios del proyecto. Ellos trabajaron esto con el corazón primero que con el presupuesto. Y ahí estaba Alan, Fran y todo el equipo de Pararrayos encargado de toda la parte de audio, que es tan importante. ¿no? Y la canción, el theme song que lo hizo César Muñoz. César Muñoz. César Muñoz hizo la canción de Isla. Y bueno, todo el sound design, todo el humor de audio que hay en la serie vino de Pararrayos. Y por supuesto Mario Golfar y su equipo que en Argentina haciendo toda la parte de animación. Ese fue como el equipo inicial de la primera temporada de Isla. Juan y yo escribiendo, contigo. Eso fue. O sea, No, ese bueno, fue. también había más gente escribiendo que no. Mora escribió algo en el Mora, piloto. sí. Exacto. Pero Creo- después yo me acuerdo Andreina también en segunda y colaboró. tercera en la temporada segunda. se sumó más gente. Ujú. Porque cambiaron hubo dinámicas distintas y hubo nuevo. Ahorita hablamos de eso, de la segunda y la tercera temporada. Pero de la primera, para mí, la pesca y el episodio del partido de fútbol, porque creo que tuvimos como ese tino, que bolas que ahorita, ahorita estamos grabando a 3 días de que arranque el Mundial 2026 y eso lo hicimos anticipándonos un poco al Mundial de Sudáfrica 2010 para estrenar el episodio El día de la final. el día de la final. Ese sí recuerdo subirlo. Sí. Porque recuerdo que habrá bastante estrés como con la plataforma YouTube en el momento. Esperar que se acabara el partido de fútbol, darle el botón plug, subir. Sí. Y da como un efecto dopamina ver los views. Tuki, tiki, tiki. Sí, yo me acuerdo, creo que Ese fue... episodio además estaba redondo. Sí, Ese yo episodio creo, no estaba me redondito. acuerdo cuál fue el episodio, si fue el de la balsa, que es el del partido, o el de la pesca, que yo me acuerdo meterme en YouTube y ver el conteo y no poder ni creer la cantidad de views que tenía la vaina. ¿Sabes qué? Me da curiosidad. Obviamente ya para este punto el proyecto está como súper explotado. Pues ya todo el mundo sabe qué es. Pero a diferencia de muchos otros proyectos en donde los creadores o el actor da la cara, aquí es una animación. O sea, probablemente el comentario más notorio es el de Chávez hablando del mismo y todo este cuento. Pero ¿tuvieron algún momento, no sé, en un aeropuerto, en una sala de espera, en algún lado, que escucharon a alguien hablando de la serie sin saber que estaban ustedes ahí, o alguien que de repente admiraban, Bueno, o no realmente les pasó nada? por el Tengo estilo? el único recuerdo así que digo como que me daba mucho orgullo, era que Jaime Bailey se obsesionó con la serie, ¿te acuerdas de esa vaina? Él tenía su programa, pasaba creo que... completa. Exacto, o sea, lo hemos podido demandar, si queríamos, pero lo veíamos como promoción. Claro. Él tenía su programa, creo que en ese momento transmitía desde Bogotá. Y básicamente era como un youtuber ahorita comentando, pues ponía el episodio, lo Twitch. paraba, decía 3 vainas, opiniones, explicaba chistes obvios, los explicaba y seguía, pero él feliz cada vez que estrenaba Isla, para mí era
un plan de, ok, vamos a ver cómo habla Jaime Bailey de la vaina. Eso creo que fue la única... Para mí ese momento es cuando estoy manejando la autopista en Caracas y veo un bubonero vendiendo Isla Presidencial, la película. Y Sí. inmediatamente lo compro porque o sea, Claro. me he intrigado y eran los 5 episodios pegados. Wow. Claro. Y yo recuerdo ese momento, lo recuerdo en un viaje que hice a Margarita. Estaba en una playa con un grupo de amigos y estaban los hijos de un amigo, de un buen amigo. Los hijos. Y eran unos chamos que en ese entonces tendrían 6, 8 años y se sabían los diálogos de los Wow. episodios de memoria. Sí. Ellos entre ellos mismos hacían diálogos y tú decías, se lo saben todo. Qué bola. Sí, a los niños les gustaba. Eso fue un descubrimiento también extraño. Nos pasó a nosotros en Maracaibo que nos llegaron estábamos en una conferencia de algo de Plop que no tenía que ver con Isla y básicamente nos dijeron, mira, el cumpleaños aquí que unos niñitos quieren conocerlo pues, y se sabían los episodios y era como que wow, ¿sabes? Era como orgullo, pero por otro lado que yo no escribí esto pensando Esto en es ti. responsable. Sí. Ortega dice cosas que definitivamente un niñito no debería escuchar, pero bueno, o sea, obviamente bien, o sea, no había ningún peo. Y así, bueno, sucede la primera temporada. Una de las cosas que me gustó mucho que hicimos en Isla era este gag, no era un gag, pero esta idea de que retirábamos a los presidentes que dejaban el poder. Nos vengamos de Bachelet. Esa fue la primera que matamos y después tuvimos que creo que meter otra vez, si no me equivoco. No sé si la logramos, metimos otra vez. No, pero sí nos pasó con algún personaje. No recuerdo Porque- exactamente cuál, pero hubo alguien que se fue y después volvió. La salida de Uribe fue de las más épicas, que fue el final del episodio de la balsa, que ese episodio me parece que está redondito porque te establecen la balsa y después él se escapa solo Uribe y Y termina llega a en Cuba. Cuba, entonces eso estuvo de pinga. Y bueno, se nos acaba la plata y teníamos el éxito de la serie y bueno, paramos esa primera temporada y creo que fueron 2 años que tardamos, o un poquito menos de 2 años para que saliera la segunda temporada. Entonces ahí creo que eres tú más, porque yo entro en este mundo de marketing político y estaba como en un vortex distinto, eso es para otro episodio y no necesariamente chiste interno, pero llevas tú esta transición que implicó cambio de casa productora o un montón de vainas que creo que es bueno que eches el cuento. Sí, o sea, hacemos como un trato con un tercero, que es esta compañía que se llama GoTV, que como que se suma para vender Isla Presidencial y lo compra un canal que se llama Nuevón, que es asociado a Sofía Vergara, que tenía como un dinero de YouTube, de Google, para comprar contenidos. Hicimos algo En que... español, era como la Contenidos intención era latinos, contenidos sí. latinos. Exacto. Hicimos algo que ahorita sería impensable y una traición a la audiencia, que es que mudamos Isla de nuestro canal de Isla Presidencial de YouTube al canal de Sí. Nuevón. Sí. Acompañado de una serie que se llamaba que sí, Colibritany. No daba el presupuesto para hacer la serie con los mismos animadores argentinos que tanto queríamos. La hicimos en una casa de animación en Colombia. Siento que la Sí. calidad de la animación como que sufre un poco. Sí. Fue como un trabajo. Sí. O sea, creo que salieron cosas interesantes y Ahora, cosas buenas. El lado bueno fue conseguimos lo que estábamos soñando, que hicimos un proyecto orgánico, gustó tanto que conseguimos el financiamiento para hacer una segunda temporada completa. Y recuerdo trabajarla mucho más tranquilo, además. Sí. Sí, era más estructurado. Había dinero, un presupuesto, había un cronograma, salía cada episodio cada tanto tiempo. O sea, era como un trabajo profesional. Un poco Está más, exacto. Andreina escribiendo, por ejemplo. Sí. El equipo de guionistas crece. Sí, Sí, Chucho sí, se sí. mete. Sí. Entonces, como que se vuelve un trabajo profesional. Ok. ¿Qué puedo decir de esa temporada? No, o sea, siento que... Y ya. Ok. Bueno, nos vemos. Que no sé qué esta vaina pasó en el episodio de Chihuahua. Claro. Creo que yo fui el culpable. Tremendo flashback. ¿Qué recuerdan de la segunda temporada? Porque yo sí admito que ahí mi rol pasa de estar muy metido en todo el peo con Juan como a un peo más cómodo de reunión editorial, ideas y después que esa vaina siga, ¿sabes? Como que y que el equipo que teníamos, que era un equipo rechísimo, ejecutara todo el peo hasta el final. Pero Bueno, la batalla más dura era que estábamos lidiando con la enfermedad de Chávez y estábamos haciendo una serie con un cronograma complicado y estamos al mismo tiempo calculando, bueno, el señor se va a morir o no se va a morir. Y además era nuestro protagonista, para ser honesto. Sí. sí. Entonces fue como un trabajo de ese cálculo de, bueno, en qué momento se va a morir y incorporar la muerte de Chávez
e incorporar a Nicolás Maduro, Sí. que se convierte como en el nuevo protagonista de la serie. Y eso, yo creo que a mí me gusta mucho un episodio que creo que escribió Andreina, que es sobre el bigote de Maduro, que se le desaparece el bigote a Maduro y él empieza a acusar a todo el mundo de robarle su bigote. O sea, creo que fue como una de las primeras veces donde empezamos a meter como crítica más, con más puya y con más saña al tema político, porque Maduro está acusando a todo el mundo, está encarcelando gente por robarle el bigote, gente que es inocente. Estamos pensando por lo que está pasando en Venezuela con las protestas, que Maduro está metiendo presa gente. Antes Isla era un poquito como más naif. más O ingenuo. sea, Más PG. Sí, y creo que esa es la intención. Era como un poquito más que Chávez era, la gente le gustaba a Chávez de Isla. O sea, era como que Y eso nos molestaba. nos molestaba. No era como que obviamente entendiendo el personaje que era. Lo mismo con Evo. Era como que no había una intención. Sí habían chistes en la primera temporada súper políticos y tal, pero no había había una intención de que no fuese un tema de crítica política, sino O sea, a Chávez le entretenimiento. gustaba a Chávez. Sí. Él mismo dice, Él lo coño, dijo. mira, como nosotros Él lo en la dijo. vaina, Bueno, y a ese Maduro es el no le punto. gustó Maduro. Ojo, eso también te habla de la personalidad y de cada uno. Y- Hay dos Maduros. Sí. En uno le gustó y después le tiramos más duro Sí. y empezó a decir que yo no era tan bruto. Sí, Ni tan gordo. sí, sí, sí. Exactamente. Algo, Entonces, pero no tanto. sí, eso creo que se nota un poco también más en las otras temporadas, la holgura creativa. Había uno de la campaña política, me acuerdo, que lanza todos a presidentes y gana Ese era Chávez. el del agua, creo. Gana que. Chávez porque Evo vota por él, ¿sabes? La típica vaina. Entonces, habían cosas muy finas en esa temporada. Sí, y también había muchos episodios que eran como self-contained, que no tenían mucha relación con... Bueno, en realidad no teníamos muchos arcos tampoco. Eso era Sí. simplemente como episodios que lanzábamos en situaciones. Y ahí, por ejemplo, en la segunda temporada creo que está uno que a mí me gusta mucho, que es el que es como una parodia a Pink Floyd y a otros musicales, que era el de la escuelita. Ok. Que, ok. que es un musical. Sí, sí, ¿no? sí, claro. Y distintas Ya canciones me de acuerdo. distintos géneros, que ese a mí me Que, gusta que mucho. había que distraer a Evo y le hacen una televisión a Evo. Sí, hacen como una televisión de madera y empiezan todos a hacer como sí. distintos formatos televisivos. Estamos pegados nosotros con la vaina, pero mal. Ok, dura 3 temporadas. ¿Por qué sientes que...? O sea, yo no tengo el recuerdo de cómo paró, simplemente paró, dejó de... Sí, se acabó la gasolina Exacto. de Nuevón, pero creo que también el ciclo estaba cumplido. Sí. ¿Sabes? Sale Chávez, llega Maduro y creo que también empieza como a ponerse la cosa política más oscura. Ujú. Y es como más difícil como encontrarle el humor a lo La que está vuelta. pasando en Venezuela. Sí, los últimos episodios de Isla salen en 2014. Eso te habla un poco de ya, por lo menos el país, claro, Isla estaba creado para toda la región, pero el país estaba en un lugar donde de repente no estaba tan cómodo escribir Claro. a un Evo de pinga, a un Chávez o a un Maduro pana, ¿sabes? Como que creo que... Pero al final, sinceramente, porque nosotros estábamos muy claros en que queríamos hacer vainas así, fue un tema de recursos, de que bueno, ya no hay plata para seguir haciéndolo y Era bueno, trabajoso. y ahí vino las otras vainas que hicimos después, que ahorita en el lado de Patreon podemos hablar. Pero quiero hablar, antes de saltar al lado de Patreon y haber hecho unos chismes, hablar un poco de momentos memorables, porque yo creo que Isla, ahorita mencionamos algunos, pero yo marqué unos que recuerdo con mucho cariño, de lo que causó la serie, ya sea en sus vidas o de la serie como tal, cosas que pasaron que la serie generó que tú dices, wow, qué bolas que esto pasó, no lo puedo creer. ¿Tienen algo así que recuerden? Bueno, a mí Isla siempre va a ser un proyecto que es como muy cercano a mi corazón, porque además también fue como un poco lo que ustedes dijeron que les ocurrió con Nada que Ver. Me pasó a mí con Isla, que es que uno escribía guiones de 30 segundos, o sea, todo Sí. siempre promociones, publicidad, promociones. Y empezar, o sea, la oportunidad de empezar a hacer unos guiones un poco más desarrollados, hay desarrollo de personajes, aunque yo siento que muchas de las cosas que hicimos en su momento fueron como muy naive, muy de intuición y ensayo de error. Para mí fue la oportunidad de empezar a hacer guiones un poco más en forma, Sí. más profesionalmente. Y bueno, es un proyecto que siempre, a mí siempre me marcó. O sea, siempre lo llevaré muy pendiente y muy cerca del corazón por eso, porque además que
para el Chihuire, que es otro proyecto al que le hemos dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo, Isla Presidencial fue como que la bandera que le permitió salirse de Venezuela y convertirse en una marca un poco más reconocida en otros países. Ese punto es clave, que uno decimos mucho lo que ayudó el Chihuire a Isla, pero también se nos olvida lo que Isla ayudó al Chihuire también, Muchísimo, ¿no? muchísimo. Y incluso en el Chihuire después hicimos otros proyectos como Pero Tenemos Patria, un poco influenciados en entender que el video también era parte y la generación de video era parte de lo que podíamos hacer. Oye, era un buen balance porque Sí. tienes el Chihuire para hacer el día a día, las cosas Y lo reactivas, local. lo local y Lo Isla como inmediato. para Sí, sí, sí. yo lo que más disfruté de Isla es el proceso de manejo de la animación. O sea, me gustaba mucho como involucrarme en dar notas en los animatics, la emoción Sí. que uno siente cuando tú estás esperando que te llegue, porque, o sea, uno escribe el guión, después grabas las voces y tienes una pista de audio que te fajas a editar de la mejor manera y después te empiezan a llegar los dibujos y das notas a los dibujos y después ves la unión de el audio con los dibujos en boceto, que es lo que nosotros llamamos el animatic. En el animatic ya se sabe si funciona o no funciona el episodio, si Sí. funciona o no funciona el gag. Ya la animación es ponerle Lujo, color. sí. Sí. Pero en ese momento, de hecho, las películas de Disney, etcétera, eso las ven en animatic muchas veces en el cine, todos los ejecutivos se sientan a verla y ahí es cuando deciden qué van a cambiar, qué van a mover, qué escena sale, qué escena entra. O sea, es el momento de tomar las decisiones. Sí, sí, sí. Porque lo que pasa a partir de ahí es bien caro. Es bien caro y también lo que demuestra que el audio es clave. O sea, eso es lo que termina de amarrar todo junto y darle estructura. Y por eso era tan importante pasarle a los animadores no todo el audio, sino como el rompecabezas base de la pieza. Bueno, y ahí se demuestra que Making Toons es un buen libro de, Sí, para sí, sí. aprender de Lo animación. aprendimos. Que tú Juan mereces Andrés la se aprendió la Sí, lección. yo me acuerdo diseñar todo el grid en función a eso de la pista base, después viene, y después, bueno, es eso, viene después ahora, se anima todo, y después eso iba después a audio para que le decoraran de sonido, pues como que, ok, entonces se explota este volcán y eso suena, eso no venía en la pista base, eso Claro. era como una reacción visual que tenías que hacer después, entonces era todo un proceso brutal y ahí también nada que ver nos enseñó Y muchísimo. otra cosa, hemos mencionado varias veces hoy como, bueno, que era muy caro hacerlo, pero relativamente en verdad no era muy caro. O sea, estamos aprovechando un momento tecnológico impresionante en ese momento, que es como el auge de After Effects. Sí. Isla eran básicamente marionetas construidas en After Effects y eso hacía la animación muchísimo más barata que una serie animada Totalmente. que podrías ver en Cartoon Network que costaba el minuto de animación $50,000 y a nosotros nos costaba, no sé, $1,500 el minuto de animación gracias a que After Effects era bastante razonable. Se suma el algoritmo de YouTube era muy noble en ese Sí, momento. era orgánico. Era realmente orgánico. Se suma que tenemos un cast de presidentes en la región muy Sí. bueno para hacer sátira. Tenemos un gran protagonista. O sea, hay como muchas cositas que se sumaron para que el timing era muy bueno. Emilio pues. Lovera fue clave también, porque Emilio sí era un nombre bien conocido y que la gente se fuera enterando poco a poco que él, que ya era Emilio Lovera, que él solo hiciera todas las voces de todos los personajes, creo que fue algo que despertó mucha curiosidad también. Emilio tiene un cuento que lo he hecho aquí cuando vino, que él estaba haciendo creo que una gira, creo que era Los Ángeles o algo así, un lugar aquí en Estados Unidos, y le tocó una entrevista y el productor le decía, mira, esta tipa es una diva, como que ella no le, vas a hablar con ella de repente 2 minutos máximo, No la no la veas a los ojos, fue así como, y claro, en ese contexto Emilio no es un conocido que la tipa no tenía idea de con quién estaba hablando. Y era Bachelet. Y cuando Emilio entra, la tipa se lanza un discurso espectacular que el mismo productor no entendía lo que estaba pasando porque ella conocía a Isla y sabía que Emilio había hecho las voces y que terminó siendo una entrevista larguísima y el productor, que él salió así viendo al productor y que viste, weón. ¿Sabes? Como que, y es una de esas historias que habla del impacto que tuvo Isla mucho más allá de Venezuela, pues, Sí. ¿no? No, y además con Emilio hay otra cosa que también me pareció muy chévere y muy bonita, que creo que lo conversamos en el episodio que hicimos del Chihuire, que él hizo todo esto de pana porque él decía que a él lo habían ayudado mucho en sus inicios y que él estaba como devolviendo el favor. Y yo siento que eso también es algo que uno aprende ahí, ¿no? Y por eso también uno se dedica también a ayudar a los comediantes que Sí. vienen detrás de uno, como ayudarlos un poco, pues siento que es como el pay it forward. Sí. Y- Demasiado agradecido con Sí, Emilio porque era sí. lo más fácil para él era decir Que no. No, además Emilio lidiando conmigo, yo dirigiéndolo. Sí. O sea, pobre señor.
Sí, Chucho tiene un cuento traumado también una vez que le tocó dirigir a Emilio. Y bueno, nada, pero bueno, ahí está el resultado, funcionó. Mira, antes de irnos para Patreon, quiero decir aquí a nuestra bella audiencia que vayan, suscríbanse en Patreon. Tenemos por lo menos este episodio lleno de chismes, después vamos a hablar de algunas vainas. Tengo una idea que no sé si a Juan le va a gustar, pero eso me genera placer. Chisme interno. Chisme interno, exactamente. Antes de darle la plata a la hojilla, Así. dense la chiste interna. Exactamente. O sea, por favor. Por favor. venimos vestidos. Tenemos más de 350 horas de contenido exclusivo. Hace poco hicimos, por cierto, vino Nanutria. Hicimos un episodio del mostacho. Hablamos del mostacho, el cuento de él. Entonces, ahorita Juan Andrés va a hacer también el sonido del mostacho. Lo va a hacer en Patreon. En Patreon, exactamente. En OnlyFans. La voz original. La voz original. Deberías tener un cameo solo con eso, que tú sales a decir el audiólogo del mostacho. Pero bueno, nada, vayan a Patreon, escriban chiste interno, ahí están las opciones para ustedes. Y también, por favor, suscríbanse en YouTube. Denle la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de los episodios. Y, por supuesto, vean los videos, le dan like, los comentan y los comparten. Eso es lo único que queremos. Lo que hace a Adrián feliz Eso. es que yo diga eso bien. Eso es lo que lo Ya hace a él cumplimos. feliz. Sí. Ya Exacto. cumplimos. Así que bueno, mira, nos preguntan burda, y esta es la parte de donde me he hecho un experto en los cliffhangers para Patreon, que si vamos a hacer Isla Presidencial otra vez. Porque hablamos del casting en esa época, ahorita también hay unos personajes que diría, mira, coño, Milei, yo disfrutaría ¿Cómo no? hacer ese personaje. Aunque es un retador porque ya de por sí está súper, ya de por sí es una parodia ambulante, igual que Trump, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a responder si vamos a hacer Isla Drone roll. del otro lado, ¿ok? Pero bueno, hablando en serio, ¿cómo se sienten ustedes con la idea de volver a ser Isla Presidencial? Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.